Continuamos en Televida y yo estoy en comunicación ahora con Buenos Aires, con el doctor Gabriel Olarte. Él es especialista en medicina crítica, terapia intensiva y experto en dolor. Director del Centro de Dolor Sendo en Buenos Aires. ¿Qué tal, Gabriel? Mucho gusto. Mucho gusto, Claudio, y muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de cefaleas, una dolencia de gran incidencia en la población que tiene diversos tipos y orígenes. Sí, así es. La cefalea es uno de los dolores más frecuentes que sufre la población. Tiene una incidencia muy alta y una prevalencia también alta. Y hay diferentes tipos, no todas las cefaleas son iguales. Entonces, hay una clasificación que es bastante extensa, pero en general uno habla de cefalea tensional, que es el dolor de cabeza más común, más frecuente, que Sí. está asociado, digamos, con la vida cotidiana, con situaciones estresantes, y que suele ser una cefalea como más leve, ¿no? Aquella que uno puede consumir, digamos, paracetamol como un analgésico de venta libre y que en general evoluciona bien. Hay muchas personas que conviven con este dolor, que por más que sea leve, tiende a tener una cronicidad que se vuelve verdaderamente insoportable. Exactamente. La cefalea puede evolucionar, como vos bien decís, a la cronicidad. Cuando tiene más de 15 días de cefalea en el mes, durante más de 3 meses, ahí ya estamos hablando de que la cefalea es crónica. Y ahí tenemos que distinguir si es cefalea o migraña crónica. ¿No? Migraña es un tipo de cefalea, pero la migraña, que es la que más se cronifica, por decirlo de alguna manera, es una cefalea de características más importantes, más difíciles de tratar. Primero que, a diferencia de la cefalea tensional, que suele doler toda la cabeza en forma pareja, en la migraña suele ser unilateral, la intensidad es mucho más alta, es discapacitante porque puede durar inclusive hasta 72 horas. Entonces ya se convierte, más que en una cefalea, se convierte en una enfermedad, ¿no? Porque inhabilita al paciente, tiene una intensidad alta y los tratamientos son por ahí con analgésicos de mayor potencia. Es muy importante el diagnóstico, o sea, entender de qué tipo de cefalea o dolor de cabeza estamos padeciendo, ¿no? Uno lo que tiene que distinguir como médico y como persona, ¿no? Es, bueno, a ver, tengo una cefalea tensional, que es aquella que me duele toda la cabeza por un día de trabajo intenso, donde yo puedo fácilmente tomar un analgésico de venta libre y si mejora está muy bien. O lo que tengo es una migraña, es un dolor incapacitante, muy fuerte, muy intenso, que me limita en mis actividades, donde obviamente uno tiene que consultar al médico. Esas son las cefaleas primarias. Primaria significa que no hay ninguna causa secundaria dentro del sistema nervioso central que le está produciendo. Después tenemos esas cefaleas que ya son más graves aún, que es cuando sí o sí, obviamente tenemos que consultar con el médico porque tenemos que descartar con algunos estudios que no haya alguna otra patología del cerebro, ¿no es así? Vamos a referirnos a las cefaleas tensionales. Existe una variedad de medicamentos de laboratorios Bayer que son de fácil acceso y que pueden ayudar mucho, además de las medidas de autocuidado, ¿cierto? Exactamente, porque una de las cosas más importantes en las cefaleas tensionales es lo que se llama los cuidados higiénico-dietéticos digamos, la higiene en general del sueño, descansar las horas que corresponden, eh, tratar de no beber alcohol, el tabaco, mantener una rutina diaria en cuanto a la alimentación y la alimentación saludable, son todos estos autocuidados que necesitamos para que esa cefalea vaya mejorando. Es clásico en la cefalea tensional que, por ejemplo, si la persona tiene hambre porque no pudo almorzar o lo que fuera, o tuvo una situación estresante, o durmió poco, eso desencadene la cefalea tensional. Entonces, lo más importante primero es el autocuidado de uno. Luego está la medicación que podemos tomar sin necesariamente tener que consultar con el médico, que son los productos de venta libre. En ese caso, digamos, dentro de los analgésicos que utilizamos, tenemos el paracetamol, que en general, como no tiene un efecto antiinflamatorio importante, lo preferimos para las cefaleas tensionales de baja intensidad. Y si la cefalea es de mayor intensidad o
se convierte ya en un proceso migrañoso, en ese caso preferimos el ibuprofeno. El ibuprofeno es un analgésico que, a diferencia del paracetamol, tiene un efecto antiinflamatorio, tiene mayor potencia y además cuando se lo combina con cafeína, que es una de las presentaciones que tiene Bayer, aumenta la tasa de respuesta y es mucho más rápida la absorción. Entonces, depende un poco de esto, ¿no? Si la cefalea es de baja intensidad, uno por ahí prefiere el paracetamol. Si la cefalea es de mayor intensidad, quizás buscamos en ese caso la combinación de ibuprofeno solo o ibuprofeno con cafeína, que le da un plus a este tratamiento. También hay cuestiones posturales que pueden incidir en lo que es la cefalea tensional, el estrés, la tensión en el cuello, la forma en que nos sentamos frente a la computadora. Esto puede complicar. Exactamente, Claudio. Uno de los triggers, de los gatillos más importantes en la actualidad de la cefalea tensional justamente es el dolor cervical. El dolor cervical por la posición que tenemos ante la computadora, ante el celular, ante diferentes situaciones cotidianas, hace que estas contracturas musculares puedan derivar en una cefalea tensional. De hecho, cuando se contraen fuertemente los músculos de la parte alta de la espalda, el trapecio, el esternocleidomastoideo, etcétera, eso se llama síndrome miofascial, que es un síndrome muscular benigno, pero que desencadena en forma crónica y puede cronificar, que es lo que vos preguntabas antes, puede cronificar la cefalea tensional. Así que sí, la posición, cómo uno se encuentra el día a día si trabaja frente a un monitor, esto es determinante para estas cefaleas. Bueno, vamos a dar entonces algunos consejos finales para cerrar, para todas aquellas personas que padecen habitualmente este problema. Eh, Sencillo. Primero lo que hablamos de las medidas de autocuidado, tratar si uno puede, porque hoy en día la vida laboral es muy agitada, pero tratar de descansar las horas adecuadas, evitar el consumo de alcohol, de tabaco, etcétera. La posición, bien como decías, cuando uno está trabajando muchas horas frente a una pantalla o inclusive el teléfono celular. Esas son las primeras medidas. Hidratación, es muy importante la hidratación, sobre todo en el verano. La deshidratación puede desencadenar estas crisis de cefalea tensional y de migraña. Y luego, si uno tiene una cefalea, como siempre tuvo, de baja intensidad, que es holocraniana, o sea, duele toda la cabeza, uno puede consumir paracetamol, e inclusive, si es un poco más intenso, ibuprofeno con cafeína en forma segura. Si persisten los síntomas o aparece fiebre o mareos o algún síntoma neurológico, por supuesto, inmediatamente consultar al médico. Y en el caso de las migrañas, siempre es recomendable que un profesional vea y vea cuál es la causa de la migraña, que en la mayoría de las veces son migrañas primarias, sin ninguna causa grave secundaria que la provoque, pero tienen a veces otro tratamiento de mayor intensidad. Bueno, doctor Olarte, realmente muy agradecidos por esta información. Un placer. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Gabriel Olarte, directamente desde Buenos Aires, del Centro de Dolor Sendo.